Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este anillo en la puntada peyote impar y le estuve haciendo estos detalles que quedan así como sobre el anillo. A mí me gustó mucho cómo quedó. Más adelante les voy a hacer otro, pero en otros colores, para que se pueda apreciar mucho mejor el acabado, ya que como también utilicé el tono morado en los detalles que quedaron aquí arriba, creo que no se aprecia muy bien el resultado, pero se ve muy bonito en persona. Mis uñas están bastante feas, así que el anillo no luce tanto. Recuerden que estuve trabajando hace unos días atrás y en ese trabajo se maltrataron demasiado mis uñas, así que todavía no se ven bien, están bastante feas, pero aún así el anillo queda muy bonito. Así que espero que les guste. No olviden por favor dejar sus comentarios, darle like al video y compartirlo para que más personas puedan verlo. Así que espero les guste y comenzamos con este video. En esta ocasión voy a estar utilizando estos dos colores de Delicas en el número 110 y estoy utilizando un tono morado y este otro que es un tono Golden Iris. Este es el número de los colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Voy a utilizar este tono y también voy a utilizar estas piedritas. También voy a estar utilizando una aguja del número 10. Aquí ya coloqué el hilo, coloqué 1,5 metros. Para este anillo vamos a necesitar colocar más hilo, pero yo siempre coloco 1,5 metros para que no se vaya a enredar. Voy a comenzar tomando dos delicas de este tono iris. Las voy a llevar por el hilo. Aquí voy a dejar un poco de hilo para rematar. Ahora voy a pasar la aguja en esta delica hacia arriba. Ahora voy a pasar por mi aguja las siguientes delicas. Estoy pasando un total de 9 delicas del tono morado y una de este tono iris. Las llevo por el hilo. Aquí voy a tomar otra delica del tono iris. Voy a dejar esa de aquí y paso mi aguja en esta primera morada. Ahora voy a continuar con el tono morado y voy a dejar una delica, paso en la siguiente. Siguiente morada, dejo una delica, paso en la siguiente. Siguiente delica morada, dejo una y paso en la siguiente. Siguiente delica, dejo una y paso en esta. Ahora paso mi aguja hacia abajo en esta y así termino la vuelta. Ahora voy a llevar mi aguja hacia esta delica de acá y voy a dar vuelta. Aquí voy a continuar con la siguiente vuelta. Voy a tomar el tono morado y voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Y estamos utilizando la puntada peyote impar. Ahora tomo una del tono iris y me regreso aquí. Vuelvo a tomar el morado y voy a colocar 1, 2, 3, 4. Esta es la delica número 4, la paso por estas dos delicas. Y aquí tomo otra iris, me regreso aquí por una delica. Así terminamos la vuelta. Ahora me regreso en esta morada
paso en la del medio que está aquí y me regreso hacia arriba. Voy a continuar con la siguiente vuelta. De nuevo tomo el tono morado, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Ahora de nuevo tomo una iris y me regreso. Vuelvo a tomar el tono morado, voy a colocar 1, 2, 3, 4. Ahora de nuevo tomo una iris y me regreso aquí. Voy hacia abajo tomando 2 delicas y me regreso aquí para continuar con la siguiente vuelta. Ahora esto vamos a repetirlo hasta tener el largo necesario para nuestro anillo, dependiendo de la talla que estén haciendo. Vamos a repetir las vueltas exactamente como les acabo de mostrar. Ya tengo aquí el largo que yo necesito para mi anillo. Yo lo voy a utilizar en este dedo y aquí ya tengo la medida. Así que ahora vamos a cerrarlo. Antes de cerrarlo, las vueltas les tienen que quedar así. Aquí pueden ver que estas son las delicas que sobresalen al comienzo de mi anillo, que aquí las delicas del tono iris quedan aquí como sobresaliendo y acá es al revés, comienzan a sobresalir de aquí después de la del tono iris hacia abajo y solo sobresalen estas que van a ser las que van a ir aquí en estos espacios. Así es como debe terminar su anillo para que coincida exactamente con la vuelta de este lado. Y yo aquí estuve agregando más hilo para poder terminarlo y necesitan suficiente hilo porque aún nos falta, así que más o menos van a necesitar colocar hilo 2 veces. Ahora lo voy a unir, voy a ir tomando una delica de cada lado. Tomo la primera de este lado, que es esta que sobresale aquí, y voy a tomar esta morada también. Ahora paso a la siguiente y tomo la siguiente delica, así. Siguiente delica de este lado, tomo la otra. Si no pueden ir uniendo de 2 en 2, pueden hacerlo de una en una. Nada más recuerden que es una de un lado y una del otro. Así. Así ahí ya quedaron unidas. Ahora solo nos falta unir las dos últimas de aquí. Me regreso aquí hacia abajo. Jalo bien mi hilo y me regreso. Ahora me voy a regresar en esta delica. Y aquí voy a comenzar tomando una del tono iris y voy a pasarla aquí. Ahora tomo el tono morado y voy a colocar 1, 2, 3.
De nuevo tomo una iris y paso aquí. Así ya termino la primera vuelta y se ve así. Ahora paso aquí en esta iris, tomo esta del tono morado y me regreso hacia abajo en esta morada y voy hacia arriba en esta. Ahora de nuevo tomo el morado, coloco 1, 2, 3, 4. Las voy pasando en las delicas que van sobresaliendo de la vuelta que acabo de terminar. Ahora de nuevo tomo una iris y me regreso aquí. Voy a tomar de nuevo el tono morado, voy a colocar 1, 2, 3. Ahí paso mi aguja por estas dos delicas. Y de nuevo tomo una iris, me regreso aquí en esta morada. Y de nuevo voy a ir hacia abajo. Solo necesito pasar la aguja por la delica morada, pero es un poquito complicado pasarla aquí, así que la voy a pasar por las dos delicas. Y ahora simplemente regreso una delica hacia atrás para no pasar las dos, ya que no necesitaba pasar esas dos. Y ahora sí tomo esta delica y me regreso aquí. Ahora de nuevo tomo una iris y paso aquí. Continúo con el tono morado, coloco 2. De nuevo una iris. Ahora voy a hacer una disminución con mi hilo. Voy aquí hacia abajo. Me voy a regresar hacia acá. Una delica más para que me sea más fácil regresar de nuevo. Ahora tomo esta delica y voy a ir regresándome. Ahora de nuevo tomo una del tono iris, una morada, una iris y ahora de nuevo me voy a regresar. Voy a pasar mi aguja en la siguiente delica y me regreso aquí hacia abajo. Voy hacia acá de nuevo para continuar con la vuelta. Y tomo de nuevo el tono iris, voy a colocar 2. De nuevo me regreso aquí. Ahora sí ya puedo hacer una disminución bien porque ya hay suficientes delicas aquí. Entonces paso por 2. Me regreso hacia arriba por una delica. Y de nuevo voy hacia abajo aquí. Y tomo otra delica iris. Así, ahí ya terminamos el primer motivo. Ahora vamos a hacer 3 más. Y para eso vamos a regresarnos de nuevo hacia acá, hacia el anillo.
y vamos a ir hacia esta delica. La siguiente delica que queda aquí en esta fila es esta morada. Así que simplemente voy a ir pasando mi aguja Ya tengo aquí mi hilo en esta siguiente delica. Ahora voy a comenzar la siguiente y comienzo tomando una del tono iris. Voy a pasar mi aguja aquí en esta delica. Ahora de nuevo tomo el tono morado y voy a colocar una, dos, tres. Ahora de nuevo tomo una iris y paso aquí. Ahora voy a regresar mi aguja hacia esta delica y para eso voy a pasarme hacia acá. Paso en esta morada. Y me regreso aquí. Ahí pueden ver, estas son las delicas que sobresalen. Ahora de nuevo voy a tomar una iris. Ahora tomo de nuevo el tono morado, coloco dos. De nuevo una iris. Ahora de nuevo tengo que llevar mi aguja hacia acá en la delica que está aquí, la que acabo de colocar, así que para eso voy a llevar de nuevo mi hilo hacia acá y voy a buscar la manera de llevarlo de nuevo hacia esta delica. De nuevo tomo una del tono iris y paso aquí. Una morada. Una iris. Ahora aquí de nuevo hay que regresar la aguja en esta delica que sobresale aquí. Y para eso hay que buscar la manera de hacerlo. Pueden regresarse de nuevo hacia el anillo y después ir hacia acá.
Ahí ya tengo el hilo de nuevo en esta delica. Ustedes tienen que buscar la manera de regresar de nuevo hacia acá, tratando de no forzar el hilo al pasarlo aquí porque pueden romper alguna delica. Ahora aquí voy a tomar dos del tono iris. Así. Me voy a ir hacia acá. Así. Y aquí de nuevo tomo una iris, paso aquí. Y así termino este siguiente triangulito o pico. Ahora vamos a hacer el siguiente de este lado. Así que para eso voy a llevar de nuevo mi aguja hacia acá. Ahora aquí voy a pasar hacia abajo en esta delica. Aquí pueden ver que mi hilo se atora mucho porque tiene un nudito aquí. Ya no lo puedo desatar, así que así lo voy a dejar. Ya casi va a quedar entre las delicas, ya queda muy poquito, pero suele atorarse. Tomo esta delica y aquí voy a comenzar el siguiente piquito, que va a ser del mismo tamaño que este. Como se pueden dar cuenta, este queda un poquito más grande y este otro es más pequeñito. Ahora el que voy a hacer aquí va a ser igual de grande que este, y después voy a hacer de este lado el otro que va a ser como este. Así que comienzo con esta del tono iris y paso aquí. Vuelvo a tomar este tono morado, voy a colocar 3. De nuevo una iris. Ahora tomo una iris. De nuevo debo regresar mi aguja hacia acá, pasando en esta delica. Ahora aquí continúo tomando una del tono iris. Ahora dos de este tono morado. Una iris. De nuevo tengo que regresar la aguja hacia la que acabo de colocar, así que voy hacia acá. Y de aquí me voy a regresar de nuevo, buscando la manera de no romper ninguna delica. De nuevo voy a tomar una iris, una morada, y vuelvo a tomar una iris. Y aquí de nuevo hay que regresar hacia acá en esta delica.
así que con mucho cuidado voy a ir pasando mi aguja. Les recomiendo que utilicen una aguja del número 10 para evitar romper alguna de las delicas. Ahora tomo 2 del tono iris y aquí me regreso de nuevo. Y vuelvo a tomar una iris. Y así termino el siguiente. Queda así. Ahora hay que hacer el último. Voy a pasar aquí. Voy a pasar mi aguja aquí por esta morada. Paso dentro de esta del tono iris y me regreso aquí. De nuevo paso aquí en la morada. Y ahora voy a tomar de nuevo este tono morado. Voy a colocar 1, 2, 3, 4. Ahora aquí tomo una iris y me regreso aquí. Voy a tomar de nuevo el tono morado. Voy a colocar 3 delicas. Aquí voy a pasar en la siguiente delica morada. Es decir, pasaríamos por 2 delicas. Y ahora tomo una iris y la paso aquí por estas dos. Continúo con este tono y voy a colocar 1, 2, 3. Aquí de nuevo tomo una del tono iris y me regreso aquí. Voy a tomar de nuevo este tono. Voy a colocar 1, 2, 3, 4. Voy a pasar aquí. Paso ahí 2 delicas. Tomo otra morada. Paso aquí. De nuevo una iris y me regreso aquí. Y tomo de nuevo una morada. Paso aquí. Y así termino la vuelta. Como pueden ver, aquí hice un enredijo para que quedara la vuelta así y no tuviera que regresarme tanto hacia acá, porque puede uno romper alguna delica. Ahora voy a ir pasando mi hilo hacia acá
y me regreso aquí. Ahora aquí de nuevo tomo una iris, dos del tono morado, voy a pasar mi aguja hasta acá por estas dos, me regreso aquí y tomo de nuevo una iris. Ahora de nuevo voy a ir llevando la aguja hacia el otro lado y voy a comenzar la vuelta de este lado. Solo estoy tratando de que no se vaya a romper ninguna delica. Tomo de nuevo este tono iris, tomo una. Ahora tomo una morada. Paso aquí por estas siguientes dos delicas. Me regreso aquí. Y vuelvo a tomar una iris. Y de nuevo llevo mi aguja hacia acá para hacer la siguiente vuelta. Tomo dos del tono iris. Ahora aquí me regreso. Ya tengo suficientes delicas, así que puedo hacer esto. Me regreso aquí. Y de nuevo voy hacia acá. Y tomo de nuevo una del tono iris. Y paso por todas estas delicas. Y así termino el siguiente triangulito que queda aquí. Aquí tengo mi aguja en esta delica. La voy a ir llevando hacia acá hasta llevarla en esta. En la delica que queda aquí, en medio de las dos que quedaron aquí en el centro. Aquí es donde debo llevar, así que simplemente hay que regresarnos. Aquí está mi aguja en esta delica. Ahora voy a tomar estas piedritas y voy a estar utilizando estas. No voy a utilizar la más grande, sino solo estas. Dos pequeñas y una mediana. Aquí ya tengo mis piedritas. Estoy pasando una delica del tono iris, una piedrita pequeña, una mediana, una pequeña y una delica del tono iris. Las llevo por mi hilo. Quedaría así. Ahora voy a tomar esta delica. Así. Ahora aquí voy a asegurar estas piedritas y aquí ya es complicado esconder nuestro hilo porque podemos romper alguna de las delicas, así que lo que voy a hacer es pasarlo de regreso de esta delica hacia atrás, aunque se va a notar aquí el hilo, así que les recomiendo que el hilo que utilicen sea más o menos del mismo tono de las delicas para que no se vaya a notar tanto. Voy a regresarme. También lo podrían dejar así, pero corre el riesgo de que se vaya a romper.
Así, aquí pueden ver que se nota aquí el hilo sobre esta delica, pero no se ve tan mal ya que el hilo se pierde un poquito con estas delicas. Así que ahora simplemente voy a volver a pasarlo en estas piedritas para asegurarlo un poquito mejor y después corto el sobrante tratando de ir pasando entre algunas delicas y con mucho cuidado para no romper ninguna, ya que aquí en estas delicas de aquí ya estuvimos pasando nuestro hilo varias veces y es muy fácil que puedan romper alguna delica. Así que háganlo con mucho cuidado. Ya terminé de esconderle los hilos y así ya queda terminado este anillo. Espero que les haya gustado el video y que no se les haya hecho muy complicado. Déjenme saber si les gustaría que les hiciera otro anillo, pero utilizando otros colores para que puedan notar la diferencia. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.